Bienvenidos a Relaciones con Propósito, un espacio donde hablamos de relaciones reales, fe práctica y decisiones que honran a Dios. Hoy arrancamos con una serie, episodio 1, Amigos con Propósito, porque antes del noviazgo es importante tomar decisiones que pueden marcar nuestro futuro. Hoy tenemos como invitados especiales una pareja que decidió ser amigos antes que no seguir el propósito de Dios y aceptar la voluntad de Él. Le damos la bienvenida a los pastores Juanito y Joana Pilamita. Muchas gracias, Olguita. Para nosotros es un privilegio el haber sido tomados en cuenta para poder compartir nuestro testimonio. Y bueno, pues esperemos que Dios nos use para poder llegar a cada corazón y que este tiempito sea de mucho provecho. Cariño. Sí, muchas gracias, mi Olguita. La verdad que estamos completamente también, como decía mi esposo, agradecidos y que Dios ponga las palabras y más que todo que podamos ser instrumentos de bendición para aquellas personas que están con ese propósito, ¿no? De ser amigos, de empezar las etapas, ¿no? Que hoy vamos a ir aprendiendo sobre el camino al noviazgo. Y para empezar, nos gustaría que ustedes nos cuenten cómo es que se conocieron. ¿Quién cuenta tú o yo? Primero las damas. Bueno, cuando tenía más o menos unos 24 años, yo llegué a la iglesia, no, menos unos 23 años. Entonces, estaba ya involucrada con los jóvenes y todo eso, pero le veía como es a mi esposo que sabía estar danzando y con un chico que se llamaba Alexito. Entonces, a mí me impactó mucho, ¿no? Como él amaba mucho al Señor. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me llamaba la atención de una persona es ver, ¿no? El amor genuino hacia Dios. Entonces yo deseaba ese corazón, decía que acercarme, no acercarme a él y todo, pero como le veía que andaba en su primer amor, que saltaba de un lado para otro, decía, no creo que de pronto me preste atención, pero además ni siquiera me miraba. Entonces yo creo que pasó un poquito el tiempo y ahí un poquito así entablamos de amistad en ese tiempo, pero no éramos así profundamente amigos. ¿Y en qué momento decidieron ser amigos? Pasa el tiempo, ¿no? Creo que estamos hablando a mis 23 años, o 23 y medio más o menos, cuando se organizó acá una actividad, no sé si alguien se acuerde, Pasión por Cristo se llamaba. Entonces ahí pues mi esposa, bueno, Joanita recién llegó de España, como ella había estado trabajando como líder de uno de los grupos de jóvenes, adolescentes, antes de que ella viaje para España. Bueno, se desconectó, pero cuando regresó, los pastores de jóvenes de ese tiempo le involucraron para que participe en esa actividad en el Coliseo. Y a mí, pues me asignaron para que esté a cargo de la seguridad. Entonces, había un grupo de chicos que tocaba estar pendiente de las puertas, de la salida, recibir a los artistas y todo. Entonces, en ese tiempo, de pronto, como habían grupos de reuniones de ahí para planificación, salíamos tarde, nos encontrábamos temprano, pues prácticamente toda una semana, ¿no? Toda una semana de logística con toda la actividad. Entonces, ese fue el momento en donde pude mirar a una chica, y yo le vi como mujer, me gustó, me encantó. Y claro, entonces, una semana era cortito, ya que, claro, como Joanita dice, antes éramos compañeros de discipulado, de pronto estábamos en el Ministerio de Jóvenes, pero en realidad no me había fijado en ella o sea, como desde el aspecto sentimental. Pero esa semana de actividad por Pasión por Cristo fue como el recorrer la cortina y ver a una mujer tan bonita y saber que era compañera de ministerio de hace 4 años atrás fue algo impactante. Entonces surgió algo muy bonito en el corazón y comenzamos a tratar en esa semana. Entonces ahí nació todo. Pero claro, Dios ya había estado trabajando en el corazón de Joanita mucho antes de que ella viajara. O sea que ustedes en esa semana de esa actividad
fue donde nació ese deseo de decir, bueno, aquí hay un gusto más, hay un sentimiento, pero para eso ustedes ya trabajaron antes en el ministerio. Así es, Ujú. claro. Sí, ahí nos conocimos un poquito, pero no entablamos una amistad en sí, porque yo justamente tuve que viajar para España, ya me salían los papeles y mi mamá vivía allá, entonces se quedó todo ahí, ¿no? O sea, no entablamos todavía ni amistad ni nada, pero sí había ese gusto, esa atracción, como les dije anteriormente, porque ya, digo, pronto de conocer un poco más y como me fui para allá, ya no pudimos. En ese transcurso de tiempo que estuve en España, es cuando, al momento de venir de vacaciones acá al Ecuador, es que empezó a surgir todo el tiempo en mi mente a mi esposo, ¿no? Todo el momento estaba en mis pensamientos. A pesar de que yo tenía de pronto otros sentimientos, de pronto por alguien más, ¿no? Pero no había nada, obviamente. No éramos amigos, no amigos especiales, solo amigos nada más. Entonces, pero, sin embargo, cuando Dios tiene, creo, siempre ya el plan ya trazado y el propósito, me doy cuenta que es el que coordina o organiza todo. Y Dios ponía esa inquietud, ¿no? Por mi esposo, decía, no, qué raro, porque está todo el tiempo en mi mente. Y yo voy a viajar al Ecuador, y antes alguien ya me hablaba de él, ¿no? Y yo decía, no, pero qué complicado que yo me enamore en 3 meses, porque iba por 3 meses acá de vacaciones. Yo decía, qué complicado que en 3 meses me enamore de él. Y yo sí era muy difícil de enamorarme, porque era de las personas que de pronto tenía muchos temores por lo que yo le pedía a Dios, ¿no? De que no permitiera que me equivoque, que de pronto tome una mala decisión. Cuando era jovencita yo le hice una oración a Dios de que Él me permitiera tener a la persona correcta, que no sea yo quien la elija, o sea, que no sean mis emociones o porque yo creo que me conviene, sino porque Dios vea que Él sí va a ser alguien que me va a ayudar, alguien que va a ser digamos, un apoyo espiritual, que ame al Señor sobre todo eso. No me importaba nada más, solo que te ame, le decía el Señor. Y unas cosas que le dije al Señor es que me ponga en mi convicción cuando ya le conozca a la persona, y así fue. Cuando yo ya vine, yo le vi a él, obviamente no ya en ese tiempo, en ese programa que estábamos haciendo, que no era una semana era más, era como algunas semanas era que estábamos coordinando para Sí. ese programa, entonces ahí ya nos íbamos viendo esporádicamente. Yo le vi ahí poniendo un foco, que le pidieron a él que ponga un foco, entonces yo le miraba que cómo ponía el foco. Era un mes. Sí, Un mes le miraba entero. y le quedaba observando, ¿no? Y decía, no, digo, no. Diga, no, me estoy ilusionando porque de pronto no sea de Dios, o de pronto yo le voy a lastimar a él, y entonces digo, no voy a mostrar sentimientos ni nada por el estilo, no le voy a demostrar nada. Pero yo le oraba entonces a Dios. Le decía a Dios, Señor, si es que Él es para mí, pon en mí, Señor, esa convicción. Si no, quita el temor, quita ese sentimiento, quita esa emoción y no pasa nada. Él no se va, al final no se va a enterar lo que yo estoy sintiendo. Entonces yo creo que eso fue Dios haciendo. Cada vez más hubo una convicción fuerte en mi corazón. Hubo realmente una convicción, nunca he sentido eso. Yo conocí a chicos y te tenía como miedo, me temblaba el cuerpo, pero cuando, o sea, yo cuando compartíamos, a veces, al medio que hablábamos, una vez estaba comiendo la tripa miski que le llamamos aquí en Riobamba, y me dio ganas de comer tripa miski Chinchulines. porque ahí en el coliseo vendían, no sé si todavía venden, pero vendían entonces los tripa miski, entonces yo me dio, qué rico, que sí me encanta, y me voy a comer, y le había sentado comiendo él también, y yo le veía que comía y todo contento, le digo, hola, ¿qué tal? Y me pagó mi plato, dije, chévere, digo, no ha sido tacaño, digo, Todo un caballero. sí, entonces esas cositas eran pequeños detalles, ¿no? Que fuimos como fomentando en la amistad. Él no se daba cuenta, en mí había un sentimiento fuerte. De pronto él también había, ¿no? Pero él tampoco demostraba. O sea, era como que le daba igual que yo esté o no esté. O sea, él era así. Hay algo muy importante que usted tocó, pastora Joanita, y usted decía, yo ya oraba al Señor por la persona que yo quería, yo decía que me pongo una convicción. En el caso de usted, pastor Juanito, usted también ya oraba con las características de la persona que usted anhelaba, o eso fue ya después, o ya desde antes, usted ya, la pastora Joanita fue desde el principio la respuesta a su oración. A ver, es interesante la pregunta. Lo que pasa es que fue todo un proceso. Bueno, yo llego a Cristo a los 18 años, terminando el colegio. Me involucran en el centro bíblico, en ese tiempo llamado Oasis de Esperanza.
el pastor principal recién, creo que estaba recién llegado, con algunos años recién en la ciudad. Y bueno, pues Dios llegó a la congregación por pasar un proceso de sentimientos no, o sea, incorrectos, digamos, no bajo la guía de las escrituras. Entonces, obviamente, un adolescente que siempre estuvo independiente, bueno, yo trabajé desde casi, creo que desde los 12 o 13 años, entonces casi hice mi vida de manera personal. Estaba con papá, con mamá, con mis hermanos en casa, pero siempre viví la vida de manera muy, muy independiente. Entonces, tomé decisiones que luego de pronto se me hizo muy difícil de pronto abrir mi corazón con mis padres o con alguien más. No tenía una persona de confianza. Entonces, eso hizo que yo me encierre en mi mundo y alguien me conecta con la iglesia y Dios comenzó a tratar con mi corazón. Y recién llegado, recuerdo que una de las personas que Dios usó para poder poner como una base ahí, por ejemplo, hacer un buen devocional, formar hábitos espirituales, fue usted, era era el líder de Castillo del Rey. Entonces, éramos algunos muchachos jovencitos, algunos adolescentes que hoy ya son padres de familia, han pasado los años. Entonces, en ese tiempo, recuerdo que en la iglesia, ya una vez que me conecto con la iglesia, los diferentes maestros en el discipulado, todo, digamos, el conjunto del proceso por donde pasamos me enseñó que yo desde la edad que tenía, las decisiones que haya tomado yo, y el Señor me perdona, el Señor me abre un abanico de posibilidades para poder soñar a un futuro diferente que yo pensé que yo ya no iba a tener la posibilidad de alcanzar. Entonces lo que sucede es que en ese tiempo me enseñan a orar por una compañera de vida, por mi esposa. Ya creo que en ese tiempo estábamos a los 19 años. Y conozco a un jovencito vendedor de libros de una iglesia de la ciudad que semanalmente me visitaron en mi negocio. Y cada semana me vendía de uno o dos libros. Entonces, cojo amor por la lectura y entre esos libros que me va vendiendo, él llega con un libro pequeño, tipo bolsillo, un día y me dice, ve, este libro es para solteros. Y me llamó la atención porque la portada decía I love. Y bueno, cuando empiezo a ojear, me llegó tanto lo que la autora escribe que me devoré el libro en una noche, literalmente. Y cuando termino de leer el libro, en uno de los capítulos la autora dice que cuando uno va a pedir a Dios por una compañera de vida, bueno, en este caso hablando a mí como varón, me dice uno hay que ser específico. Es como cuando uno va a un almacén de zapatillas y cuando uno llega, pues uno dice quiero tal color, quiero tal talla, en tal marca. Y la vendedora pues trae y nos da lo que nosotros pedimos. Pero si uno va bueno, no sabe en realidad qué zapato, qué talla, pues la vendedora difícilmente se va a ubicar para nuestra necesidad. Entonces, la autora dice que cuando nosotros vamos a pedir, mire, llegó nuestra hija perruna, cuando dice la autora que cuando nosotros debemos pedir a Dios, tenemos que ser tan específicos en todo aspecto físico, espiritual, emocional. Entonces, lo que escribe en este libro me impactó tanto que a partir de ese día comencé a dar las características al Señor. Exacto. Primerito, que te ame a ti, Señor. Si te ama a ti, el resto ya es complemento. Entonces, recuerdo que entre las características físicas decía que sea blanquita, que sea altita, que sea delgadita, que le guste cambiarse de color en el pelo. Cuando recién llegó de España, ella vino pintada el pelo. Y luego cuando, bueno, creo que era un color medio rojo, algo así. Y vino, recién llegado, decía, estaba bien blanquita y delgadita. Era la mujer que yo había descrito en mis oraciones. O sea, estoy hablando de... o sea, yo dije en ese tiempo, es la mujer que yo describí, pero cuando le veo, ya en ese mes que comenzamos a amistad, yo decía, Dios mío, pero ¿será que, o sea, era como que estaba fuera de mis expectativas? Dios ya había sanado mi corazón, me trabajó mucho con la identidad como hijo de Dios.
pero todavía quedaban rasgos como de baja autoestima, como que de pronto ella era demasiado mujer para mí. Pero como esa semana ya, ese tiempo, ese mes, yo sentí que el sentimiento ya estaba a flor de piel. Entonces dije, Señor, ella es. O sea, Dios puso una convicción porque, imagínense, 19, 20, 21, 22, 20, casi 4 años orando todo el tiempo. No, fue 18, a los 18 años cuando recién llega a la iglesia. Son 7 años en realidad, 7 años de oración pidiendo por la mujer de mis sueños. Y cuando la vi al frente, dije, wow, ella es. Dios puso una convicción. Entonces, fue increíble. Fue todo un proceso de orar al Señor, dando las características tal como yo le pedí, incluso en el carácter. Yo dije, Señor, que tenga, bueno, el carácter que yo quiero que ella sea de esta manera en su forma de ser. Y fue así. Que Dios fue fiel. Funciona. El pedir al Señor funciona. Dios escucha. Y eso es lo que pasa cuando ponemos primero a Dios sobre nuestras Sí. necesidades, nuestros sueños y nuestros anhelos. Entonces, para aquellos jóvenes que piensan que orar por tu pareja ideal, por la persona que Dios tiene para tu vida, no es de la noche a la mañana, hay un proceso, porque escuchamos que oraron por años también, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ustedes más valoran de su amistad? De ese tiempo de amigos, donde todavía ustedes no iban con un propósito a algo más, sino en ese momento de amistad donde se estaban conociendo. ¿Qué es lo que más valoran ustedes? Bueno, nuestra amistad realmente fue corta, no fue tan larga. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que yo estaba en España y mi esposo acá, pues pienso que era como, fue bastante corta. Sí recomendamos, ¿no? Con mi esposo, y eso hemos anhelado nosotros como esposos, haber tenido una amistad mucho más larga. Porque la amistad, hablando de las etapas, ¿no? De la amistad con propósito, también se les llaman amigos especiales, ¿no? Es porque están conociéndose, están viendo de pronto las falencias, por ir haciendo correcciones. Esa es la importancia de tener una amistad con propósito, porque de pronto usted sabe que amigos se puede tener, muchos amigos, pero no es lo mismo cuando tú ya tienes un propósito de decir, bueno, a mí me gustas. O sea, yo no quiero decir que un adolescente vaya a tener una amistad con propósito, pero sí estamos hablando ya de personas ya que son jóvenes adultos. De pronto ya que tengan unos 20 años, unos 21 años, no sé, ¿no? A veces algunos empiezan a los 18, pero tiene como decir, el propósito de esa amistad es empezar a conocerse, es empezar a dar pasos de ver si realmente esa persona es la adecuada como para dar el siguiente paso al siguiente nivel para el noviazgo. Entonces nosotros tuvimos ese proceso no tan largo que nos hubiese gustado, como les dije, tener un poquito más largo. Pero fue bonito porque, como les comentaba anteriormente, era emoción, ¿no? De descubrir si será, no será. Lo nuestro fue así todo como que en cámara rápida, porque como ya me tenía que regresar a España, tenía que después volver, entonces era todo, Dios hizo todo en cámara rápida, pero porque hubo un porqué, ¿no? O sea, lo mío era porque yo tenía que regresar, poner todo en orden. Recuerdo que estaba en España y yo estaba ya trabajando, tenía un trabajo fijo, estaba claro también adolescentes en mi iglesia, entonces yo tenía que sí o sí regresar a España para dejar todo en orden, hablar con mi pastora allá en España, agradecerle, decirle que voy a venir. Entonces no era fácil porque según mis propósitos y mis planes era quedarme en España para siempre. Y yo decía, en España vivo y acá vengo de vacaciones. Ese era mi plan. Y yo recuerdo que mi mamá lloraba porque decía, no, mi hijita, por favor, no te quedes aquí, tienes que regresar al Ecuador. Pero yo no, o sea, esa era mi determinación y todos mis líderes y mi pastor sabía eso. Entonces, para mí también fue difícil esa etapa, ¿no? Y ahora tengo que dejar todo en orden para poder continuar con lo que estoy, con la etapa que estoy con mi esposo, ¿no? Que era ya la etapa que era el noviazgo. Pero sí fue difícil. Entonces, por eso yo les aclaro esto, ¿no? Para los chicos que dirían, no, pero si la pasó yo ahorita un ratito más de amistad y después he sido novia y se ha casado, no. O sea, lo nuestro fue especial por esa causa que les estoy explicando. Pero sí recomendamos, Miguita, que tenga una amistad más larga, porque ahí es importante, porque ahí se conocen más, conocen las falencias. Yo siempre le digo a mi esposo, digo, cuando yo enseño, y de hecho eso les enseño a los chicos, cuando están en ese proceso de conocerse y han ido al siguiente paso, que es el noviazgo, que traten de conocerse y ser genuinos, porque eso es lo importante de esto, ser genuinos y transparentes
para que los dos se vayan puliendo. ¿Cómo se pulen? Decir, mira, a ver, yo soy desordenado, de pronto yo dejo las medias en la sala, yo cuando me saco de la camiseta dejo qué sé yo, tirado en la cama. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si tú te vas a trabajar en eso? Sácate las medias y no en vez de dejar el botón en la sala, vas a dejar el cesto de ropa sucia y así. Entonces, ese proceso es importante. Por eso es importante esas etapas, Melita. Aún en la amistad. La amistad con propósito es importante porque ahí usted va descubriendo, ¿no? Qué sé yo, que de pronto le alzó la voz. Entonces, a usted no le va a gustar que le alce la voz y le puede decir, mira, no me gusta que me haces la voz. Oye, pero no te estoy alzando la voz, mi tono de voz es así. Entonces puede decir, pero es que a mí no me gusta porque cuando tú me dices así, parece que me estás haciendo grosero. Entonces ya la otra persona ya veo que no le gusta, entonces cuando de pronto quiero expresarle algo, voy a controlar mi voz. Entonces, eso es lo que pasó con nosotros, Melita. Fue especial ese poquito de tiempo de amistad que tuvimos, que le dije la ilusión de ver qué será, no será, de poder compartir, porque compartíamos un poquito, ¿no? En ese entonces, en ese proceso de que fue más de un mes, fue especial ese proceso porque nos conocíamos, yo le veía, él también me veía, será que le gusta, será que no le gusta? Y así pasa una amistad, porque tú no sabes, no estás segura realmente qué es lo que va a pasar. Entonces, eso es mi vida. Y para muchos jóvenes realmente la amistad es un desperdicio de tiempo. A veces decimos, ¿para qué una amistad tan larga o por qué primero sí puedo ser amigo de muchos, ¿no? Pero aquí el objetivo es enfocarnos a esa amistad con propósito. ¿Qué es para ustedes la amistad con propósito en 3 puntos claves? Wow. Bueno, es como la palabra misma dice, ¿no? Hay un propósito. O sea, no es solamente una amistad en donde a veces las amistades vienen y se van, pero cuando uno ya identifica que hay de pronto hay algo más, entonces comienza ese proceso en donde vamos a dar un pasito más. O sea, nos estamos relacionando, pero vamos a ver en primer lugar si los dos, por ejemplo, digamos, en el asunto de fe, empatamos en el mismo Dios, en quien, bueno, sabemos que incluso en el tema cuando una persona de pronto tiene una fe distinta a la otra, pues se habla de yugo desigual y con el tiempo pues pueden haber conflictos, ¿no? Entonces identificamos, a ver, los dos servimos al mismo Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a apasionar más por Él. Segundo, tenemos un proyecto, a ver, yo quiero formar una familia. ¿Será que esa persona tiene de pronto deseos similares? Entonces, vamos a formar una familia y con ese propósito nos vamos conociendo. Ya no es solamente una amistad general, sino que es una amistad que le damos propósito, ¿ya? Entonces, ahí lo que decía Joanita, ¿no? Vamos conociendo un poquito más, de pronto conociendo a la familia, descubriendo ciertas cosas en las que se desenvuelve y vamos uniendo nuestros mundos para darle sentido y caminar en un solo camino, dos caminos uniéndose en uno solo. Y personalmente diría que lo tercero sería poder levantar una descendencia para Dios. No solamente formar el objetivo del matrimonio, sino levantar una descendencia para Dios. Entonces, personalmente sería eso. No sé qué dices tú, Karim. Sí, bueno, y acortando un poco lo que dice, ¿no? Mi esposo, eh, algo importante que yo escuchaba, ¿no? A alguien que decía que cuando él sabía estar con sus hijos, es algo que yo les enseño a mis hijos también hoy en día, es que, hablando de Proverbios 31, que habla acerca de la mujer virtuosa, entonces ellos enseñaban de que es necesario que como amigos en esta etapa de amistad, que son amistades con propósitos, es que vayan observando, tanto a la mujer al varón como el varón a la mujer, cómo se comporta en la casa. Como es la chica en casa con sus padres, que si la chica es grosera, que les grita, que les falta el respeto a los padres, no tengan duda que así van a ser con sus esposos y viceversa. Entonces es algo que yo siempre digo a mis hijos, ¿no? O sea, honren a sus padres aquí, honren, den todo lo mejor de ustedes porque ustedes también van a querer lo mismo con la chica, ¿no? Que van a conocer. Y ustedes van a ir observando cuando le conozcan a la chica, van a ir observando cómo es, porque ahí se ve. Ustedes saben que en la casa es uno genuino. En la casa, en el hogar, uno no puede ocultar nada, entonces se ve completamente cómo es una persona. Entonces, eso es necesario
que en este proceso vayan observando cómo es la persona. Ustedes ya van viendo que están, de pronto, ¿no? Un ejemplo, la chica ya se porta mal, que está grosera, que no le hace caso, que hace lo que le da la gana, o que le dice a los papás, ven a tal hora y digan, no importa, quedamos nomás hasta la hora que queramos, déjales nomás, son anticuados, es ya luz verde, luz roja. Entonces, ahí hay que ir pensando bien, ¿qué pasa? Ir orando. Por eso es importante la amistad con propósito, porque ahí ustedes van a ir orando, Señor, a ver, muéstrame realmente si con ella mi futuro me va a ir bien o con él, porque veo esta actitud, este comportamiento, de pronto va a cambiar, porque ustedes saben, todos tenemos errores, no es que seamos perfectos, pero es algo muy importante para orar, que casarse de pronto demasiado con tanta emoción, con tanta ilusión, casarse al apuro y de pronto cuando ustedes se encuentren en esa situación, se encuentra con la sorpresa porque no pudo orar. Pero ya mirando, observando nuestras falencias, que como digo, todos tenemos falencias y errores, usted ya puede orarse, Señor, ayúdale, mira, yo le veo que es así, y pueden conversarnos, y mira, yo veo que tú te portas así con tu mamá, no está bien, no es correcto, ¿no? Si tu mamá te dijo que llegues a las 9, pues a las 9 tenemos que estar en la casa. Entonces, a usted ahí le va enseñando, inclusive, le va educando a la persona, ¿no? Para que juntos puedan caminar en obediencia. Porque recordemos que si, aunque son amigos todavía, ya el hecho mismo de estar juntos como amigos, porque tienen un propósito, ya tienen que empezar a mirar ya a los papás de la chica como padres. Porque nosotros sé que cuando nos casamos, los papás de él fueron mis papás, tengo que honrarles, tengo que respetarles. Entonces es lo mismo acá, aunque ustedes dirán, pues que no es nada para mí, pero ya tienen un propósito. Entonces ahí tiene que usted mostrar honra desde aquí, sea el hombre o sea la mujer. ¿Cuáles son los sí y los no de los amigos con propósito? Porque hay veces que ya me meto a mi relación de amistad con propósito, pero no sé poner límites. Entonces, ¿cuáles son los sí y cuáles son los no? Interesante también. Bueno, recomendamos siempre, en todos los talleres que hemos participado, también nos han capacitado y nuestra propia experiencia, ¿no? Amigos con propósito, hay que cuidar mucho el área, o sea, los espacios en donde estamos, ¿cierto? Si vamos a ver una película, no pueden los dositos nomás estar en un cuarto. ¿Por qué razón? Porque somos carne y la carne es débil. Por más que una persona diga, no, es que yo soy maduro, yo sí puedo, yo puedo vencer la tentación. No podemos, no podemos. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Entonces, en una amistad con propósito, si vamos a salir, siempre avisando a un tutor, en este caso a los padres, ¿no? Siempre, o sea, hasta qué hora vamos a estar, dónde vamos a estar, con el peligro que hay ahora. Hemos escuchado cosas tan feas, desapariciones y todo. No puede una parejita que está en este proceso desaparecerse así por así. Entonces, siempre avisar dónde van a estar, a qué hora van a regresar. Y nunca estar solos en lugares solos, solitarios, ¿ya? Siempre tratar de estar rodeados de gente, aunque están conociendo, están compartiendo, y de esa manera damos buen testimonio, ¿no? Pues, doña. Sí, también yo pienso que como hablando del sí, del no, pues, si pudieran también salir a chupar un helado, pero así también no, siempre donde hay gente, donde hay más personas, sí es necesario en grupo también, porque como son amigos, ¿no? Pueden salir en grupo, siempre en grupo, o sea, es importante salir en grupo. Y dirán ustedes, pues ya quieres conversamos, ya quieres hablamos, se conocen ahí, en el momento se conocen, ahora también de pronto en la casa, ¿no? Pero cuando estén los papás, hablar con los padres, decir, mira, yo le voy a traer a mi amiga, qué tal si le puedo invitar, qué sé yo, a cenar o a un desayuno, un almuerzo, con toda la familia, entonces eso también es importante, siempre juntos, no salir solos jamás, de no estar en un lugar solos en casa, jamás, jamás estar en un lugar solos, jamás tampoco permitir más allá, ¿no? de abrazos, porque son amigos. Sin el noviazgo ya se hablará de ese tema también igual. Aquí no la misma. Recuerden que los amigos, ustedes no van, no están viendo que están abrazándose, que hay, dándose besos, peor besos. Son amigos. Entonces los amigos, besos, no abrazos, no acaricias, nada que el cabello, que no, nada de eso. Entonces es necesario más bien tener esos límites y que cada uno sepa cuáles son sus límites. Los acuerdos es muy importante para que haya ese cuidado uno del otro, porque solamente así se van a cuidar.
de que no pase nada ya. ¿Por qué te decimos eso de amistad con propósito? Porque si van ustedes, sobrepasan los límites, la amistad tan linda que están teniendo ahora se va a perder para siempre. Entonces, si es que ustedes ven que no es de Dios, porque el Señor les va a ir revelando en la amistad si es o no es. Y si no es, pues no pasa nada, termina ahí la amistad. Y ustedes van a seguir siendo amigos siempre. Y sería lindo, ¿no? Que se encuentren y se saluden y digan, hola, ¿qué tal? Sería hermoso. Pues es que dicen que sí, pues bueno, van a continuar y esa amistad va a ser linda porque ustedes, cuando ya entren a la etapa del noviazgo y ya se casen, siempre se van a recordar esta etapa. Si, oye, ¿te acuerdas de qué fue lo que pasamos? Sí, ¿te acuerdas? Y van a ver bonitas anécdotas. Y no va a haber ese recuerdo, decir, ah, es que pasamos esto, qué feo, ¿no? Hijo, ve, estuvimos así, o nos hicimos de esto, nos besamos, qué sé yo. Entonces, esas cositas hay que tratar de poner muchos límites, ser muy serios en este aspecto, porque es súper delicado. Nosotros hablamos de los hilos, no de una amistad con propósito, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hicieron ustedes para que esta amistad no se convierta en el que yo me comporte como novio sincero? Porque ya estamos hablando de que una amistad con propósito ya identificamos un sentimiento nosotros hacia la otra persona. Entonces, luchar con los sentimientos y las emociones creo que es un área muy difícil para todos, ¿no? Pero ¿cómo hicieron ustedes para no comportarse como novios sinceros? Wow. Como Joanita ya expresó, lo nuestro fue rápido, ¿no? Solamente contamos en ese mes, ¿no? Que pudimos relacionarnos, nos tocó sacar tiempo para poder compartir de lo poco que se pudo, porque se trabajó bastante en ese mes, en esa actividad, y un poco pudimos compartir. Ahora, algo muy importante que mi esposa me recalcó al inicio es que, por ejemplo, nosotros no pudimos pasar ese tiempo de amistad, que se recomienda siempre, porque son etapas, ¿no? Amistad larga, noviazgo corto y matrimonio para toda la vida. Por el regreso de Joanita para España, nos tocó acelerar ese proceso, tan chiquito. Entonces, nosotros prácticamente casi que saltamos el proceso de amistad, pero eso repercutió en el matrimonio. Entonces, ¿qué pasó? Pues muchas cosas que de pronto yo no me abrí de manera natural, se descubrió ya cuando estábamos casados. Y eso trajo una gran decepción para Joanita. Pero eso se pudo haber evitado, por ejemplo, si tan solo hubiésemos tenido más tiempo para poder compartir, hubiésemos sido más natural. Entonces, en nuestro caso, pues nos tocó aprovechar cada minutito, porque tomen en cuenta que a mí me tocaba combinar el trabajo con el ministerio, porque estaba responsable era tesorero, era diácono, era, tenía mi negocio, tenía que estar visitando clientes, y en ese mes estar a cargo de esa actividad. O sea, nos quedó poco tiempo, pero lo poco de ese tiempito, recuerdo que siempre invitamos al Señor para que en esos tiempitos Él pueda estar con nosotros. Tomemos en cuenta que la palabra dice que cuando le llamamos, Él viene, ¿no es cierto? Entonces, es importante en una salida de amistad, recomendamos siempre involúcrenle al Señor Jesús, para que sepan que no están caminando los dos más. O sea, si yo voy, por ejemplo, acompañado de mi amiga, yo sé que Jesús está en la mitad, voy a tener mucho respeto y mucha consideración. Entonces, eso creo que fue la clave. Aún después, cuando entramos en esa etapa del noviazgo para una salida, siempre oramos, Señor, guárdanos de toda tentación, Señor, ayúdanos. Y bueno, pudimos pasar bien ese proceso, pero fue el hecho de haber involucrado al Señor Jesús desde el inicio de nuestra relación. Y es la única manera, ¿no?, de evitar la tentación, como decía mi ahorita, o sea, buscarle al Señor, involucrarle a Él, nos ayuda a mantenernos firmes y evitar de que pase algo más. Si lo hacemos de pronto de manera humana, ahí es difícil. Claro, siempre va a haber la tentación, de pronto las debilidades, ¿no? Pero el Señor es el que ayuda en todo, siempre. ¿Y qué sugieren o qué opinan ustedes acerca de que es importante también la opinión de nuestros líderes, de nuestros pastores, en este caso de nuestros pastores, como guía espiritual, ¿no? Porque a veces, y por experiencia propia lo puedo decir, a veces decimos, bueno, si mis papás están de acuerdo, para mí es suficiente.
Y pues sí, en la corriente del mundo puede ser suficiente, pero yo creo que luego de haber vivido todo lo que hemos vivido, es muy importante el asesoramiento, la guía espiritual de nuestros líderes. Entonces, no sé, ustedes cómo ven este punto, para mí muy importante. Ahora, desde lo que ustedes vivieron, desde su punto de vista, en este punto, ¿qué les dicen a la juventud que en este momento nos pueda estar mirando? A ver, hay algo que Satanás huye es a la autoridad. Entonces, cuando digamos, una pareja empieza el proceso y deciden involucrar a una autoridad espiritual, esa relación está bajo una unción de protección. Cuando nosotros ya empezamos nuestra relación de noviazgo, pues nosotros comunicamos. Primerito la persona que yo le avisé fue a mi pastor. Entonces le dije, mire, pastor, pues surgió este sentimiento, mi esposa también ya le había comentado. Entonces él se alegró y oró por nosotros. Recuerdo que un día nos entrevistamos, sacamos una cita con él, le visitamos a la oficina, hablamos con él, le dijimos, ore por nuestra relación. Él nos bendijo y sabíamos que estábamos bajo una cobertura de autoridad espiritual. Es importante, bueno, nosotros hemos escuchado casos de padres que de pronto, para no ver a los hijos tal vez rebeldes o porque los hijos de pronto amenazan con ciertas cosas, los padres tienen que ceder a las exigencias de los hijos. Entonces, más adelante avanza y se da cuenta que no fue una decisión buena. Recomendamos siempre contar con la guía de una autoridad espiritual, de un pastor, de un tutor, de un líder maduro, ¿por qué razón? Porque la persona, una autoridad espiritual, no va a estar negociando, o sea, hay reglas que la palabra establece y eso nos va a librar de cometer una equivocación, dar un paso en falso. Recomendamos siempre a los chicos, estén siempre sujetos a un líder. A su vez, el líder estará informando siempre al pastor. Y si puede directamente con el pastor, pues mucho mejor. Esto hará que el enemigo no nos toque, porque Satanás huye a la autoridad. Ahora, ya hay preguntas que muchas veces son muy, muy difíciles de que los jóvenes vivimos, pero no nos atrevemos a contarlo a nadie, o es como que tenemos temor a hacer llegar esta duda y es, ¿qué hago si estoy en una relación donde existe el sentimiento, donde hay algo especial por la otra persona, pero hay actitudes o hay otras cosas que me están lastimando? Pero porque existe un sentimiento no quiero salir. ¿Qué les dirían ustedes? Sea la señorita, sea el joven, porque también se ven los jóvenes, que estoy en una relación, en una amistad con propósito, hay un sentimiento, pero hay otras cosas que me están lastimando. Pues es importante en esta parte de la amistad con propósito, ¿no? Yo inclusive si entraron a la siguiente etapa que es el noviazgo, no sentirse mal por el hecho de terminar con esa relación. Por eso es importante siempre la amistad con propósito primero, que es la primera etapa, antes de saltar a la amistad de noviazgo, porque aquí es donde descubren todo, como decíamos anteriormente. Y si es que descubren lo que decían ahorita, que están siendo groseros, que están actuando mal, que le están haciendo sentir mal. Entonces, una relación buena no hace eso. Una buena relación a usted le debe dar firmeza, le debe dar seguridad, pienso yo. Y si es que está pasando todo lo contrario, entonces es mejor cortarlo. O sea, cortarlo duele, de pronto sí va a doler, va a lastimar, alguien decía es preferible que llores 6 meses, 1 año, que toda la vida. Entonces ya están mirando esas actitudes o comportamientos hoy, eso se va a repetir luego, cuando se casan, y eso va a ser siempre. Hoy tiene que corregirse. Si ustedes ya han hecho, y han luchado, han hablado, dicho, y continúa el mismo comportamiento, entonces eso quiere decir que tienen que cortar y seguir adelante, porque no es que es la única persona. No es que porque si no le conoce a esa persona y si no se casa con esa persona se le va a ir mal o se va a quedar sola para toda la vida, no es así.
hay muchas personas que puede conocer y cuando uno se descubre esas cosas, preferible se corta y se continúa orando al Señor. ¿Qué hacer cuando la presión de la sociedad y la familia mismo está sobre uno y le dice que ya se nos está pasando los años, que ya para cuándo, o el típico, o sea, te vas a quedar sola, o en el caso de nosotros vas a ir solo a las bodas del Cordero? ¿Qué hacer cuando la presión está sobre nosotros? Wow, es una pregunta bastante, yo diría que es una pregunta bien gruesa. ¿Por qué razón? Porque la realidad de cada persona es muy distinta a la otra, pero hay un punto en donde todo converge. Y es que, mire, servimos a un Dios que Él dice que, bueno, Él dice, pedid y se os dará, ¿no es cierto? A veces sí, demora, tarda, pero hemos escuchado testimonios de personas que, a ver, mi esposa leyó un libro en la pandemia y justo sacó unas enseñanzas, se llama Nancy DeMoss. Hermoso. Ella, creo que se casó a los 50 años, me parece. Sí, ya bastante adulta. Ya, bastante adulta, pero Dios le bendijo con un hombre, pero ella, o sea, pasó todo ese tiempo, prácticamente toda su juventud soltera. Pero mire, en un momento determinado Dios le envió, pero ella se mantuvo orando todo ese tiempo, pidiendo al compañero de vida. Entonces, algo que recomiendo es no entrar en desesperación, porque es peor, porque se puede optar por tomar una mala decisión. De pronto, claro, todos mis amigos ya se casan, todas mis amistades ya, y claro, a veces hasta la misma familia, ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, uno de pronto tomar una mala decisión guiado por las emociones o los sentimientos, pero no guiado por el Señor, de pronto puede traer consecuencias bastante delicadas después. Entonces lo que recomendamos es permanezca orando, se relacione, ¿sí? Y hay que ver de pronto, mi esposa comenta que ella había leído un libro que se llama Déjate cortejar, y ahí pues lo que ella me compartió del libro es que uno también hay que, de pronto, una vez que se relaciona, también hay que, si uno busca de pronto una compañera, un compañero, bueno, hay que abrir las puertas también, ¿no?, de la vida de uno. Y a veces de pronto uno frena por temores. Hay que ver ahí qué es lo que está pasando. Puede ser que de pronto alguna experiencia o alguna relación en la juventud de pronto cerró el corazón para que de pronto llega a un punto de la amistad en donde la persona se bloquea y ahuyenta a la persona. Puede ser que eso suceda. Entonces, hay que revisar cómo está esa área y relacionarse, porque el Señor quiere es que formar familias, ¿no? Ahora, eso es lo que yo diría de mi parte, personalmente por los casos que se ha visto, por los testimonios que se ha escuchado, por la información que hemos recibido en libros, en charlas, no entrar en angustia, sino más bien dedicarse a servir al Señor, trabajar, pero al mismo tiempo ir trabajando con las relaciones, ¿no? Dando oportunidad para conocer personas y si hay algún área en el corazón que no está sano, pedir al Señor que sane, porque un corazón herido de pronto va a llegar un momento en donde va a ahuyentar, como digo, a la persona que posiblemente va a compartir la vida con nosotros, que venga de parte de Dios. Yo pienso Karina. que algo bien bonito que surge en lo que es estar, no diríamos sola, porque no están solas, no están con el Señor, es de que tienen la oportunidad de disfrutar mucho más con Él. Recuerden lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo decía, ¿no?, que las casadas se deben a sus maridos, pero la esposa se debe ¿a quién? Al Señor. O sea, tiene como esa libertad, ese espacio de tener esa intimidad con el Señor, tener un contacto más profundo con Él, de enamorarse más de Él, de relacionarse más en su obra, en su reino. Porque el Señor le va a ir descubriendo de pronto qué cosas más va a hacer para el Señor, hasta que llegue la persona adecuada, si está en su corazón, y decir, bueno, yo sí realmente sí me quiero casar. Porque de pronto hay personas que ya dicen, no, yo no me quiero casar, estoy bien sola. En ese caso pasó con mi mamá. Mi mamá ya se separó, mi papá se fue de casa cuando ella tenía apenas 42 años, era súper joven. Era menor que yo, con 3 años, 2 años menor que yo.
Entonces se quedó joven y ella era mucho más joven que yo, era súper delgadita, cuerpazo para volverse a casar y tenía pretendientes. Pero ella decidió quedarse sola, dijo, no, yo decido quedarme sola. Y ella hasta ahora, ella es feliz. O sea, yo siempre digo, mami, ¿por qué no conoce a alguien? Dice, ¿qué? Pues dice que te estoy estorbando, ¿sabes? Entonces, claro, por no verle sola, no, pero no, ella es feliz. Entonces, hay mujeres que deciden estar solas y no es malo, no es malo, porque ya en sus corazones lo hicieron así, sus esposos, es Dios. Y es lindo, a mí, le digo a mi ahorita que a mí me encanta. Yo conozco muchas mujeres así, y cuando me fui justo aquí este fin de semana, conocí mujeres que son solas, que no tienen a nadie, pero son felices. Y veo cómo le sirven al Señor, están apasionadas, están enamoradísimas del Señor. Entonces, hay esos dos aspectos, ¿no? Entonces, hasta que llegue el Señor, yo les animo, síganse apasionando, síganse enamorándose del Señor, síganse llenando de Él, que Él sea su todo. Y aun cuando todavía no llegue la persona, aún los que son jovencitos igual, debemos hacer lo mismo. Que es el proceso de la amistad que estamos hablando, ¿no? De la amistad es necesario llenarse del Señor, porque si nosotros nos llenamos de Él y aprendemos a ser felices solos, es algo que siempre lo dicen, todo el mundo. Si aprendes a ser feliz solo, tú aprenderás a ser feliz con la persona que está a tu lado y no vas a exigir que te haga feliz, sino que tú te vas a esforzar para hacerle feliz a la otra persona. Y antes de cerrar con este espacio, hay una pregunta que hoy se da por el medio mismo en el que estamos viviendo. Y lo he escuchado mucho también, consejos de personas que incluso uno no creería, y es, no esperes que el hombre te corteje, siendo tú una mujer. Si te gusta, lánzate, dile lo que tú sientes. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Yo creo que, bueno, personalmente pienso que ahora como las cosas han cambiado, no está, yo pienso personalmente que no está mal que una chica pueda acercarse, ¿no? De pronto no decir, oye, coqueteando, no, pero sí acercarse, hacer amistad, eso también es una forma de cortejar, hacerse amistad y cómo estás, ir evaluando, ¿no? Porque a veces los hombres también son hombres tímidos que no expresan. Y los hombres y las mujeres sabemos identificar si una persona realmente le gusta eso o no. Entonces ahí la persona va a poder, la mujer va a poder identificar, ¿no? A ver, será que sí le gusto. Si la persona ya empieza a dar como ese indicio de interés y todo eso, entonces va a poder dar siguiente paso, ¿no? ¿Qué tal si nos vamos a tomar un café, qué sé yo, mañana? Estamos hablando de personas adultas, ¿no? Estamos hablando de jovencitos, no de adultos, no ya adultos, ya estamos hablando de personas de 25, 26, 27, 28, 30 para arriba. Entonces ahí sí, yo pienso que sí debe dar ese paso de ley una mujer que ya ve que la otra persona como que hay un gusto, acercarse y ir evaluando, ir viendo. Ya yo pienso que las mujeres somos muy, y mientras los años nos pasan, tenemos un poquito más sensible ese aspecto, ¿no? De descubrir qué es lo que pasa en el corazón del varón. Y bueno, pues para terminar, yo creo que han sido sus respuestas muy claras, muy concretas. Gracias por su honestidad también. Para terminar, ¿qué les dirían ustedes a la juventud? Bueno, que algo que nosotros siempre recomendamos a nuestros hijos. Tenemos 2 hijos adolescentes. Cada etapa no hay que apresurarse, ¿sí? Hay adolescentes que de pronto quieren meterse con los sentimientos y tener enamorados, o enamorado. El consejo personal es, o sea, no es tiempo todavía, porque todavía no hay la madurez para sostener una relación de noviazgo. Más bien disfruten siendo amigos. Llegará el tiempo en donde ya tenga madurez, porque viene ese tiempo en donde ya las relaciones empiezan a fluir y viene de manera natural. Entonces, recomendamos es disfrute cada etapa. Si hoy está en la adolescencia, no se complique la vida de gana metiéndose en relaciones que de pronto, al no venir de parte del Señor, van a creer mucho, van a lastimar el corazón. Preferir evítese un dolor de cabeza. Disfrute, estudie, y si puede, trabaje, ayude a sus padres, ahorre para un futuro. Algo que recomendamos siempre a los solteros es, el tiempo pasa, 5, 6, 7 años pasan volando. Y es bueno ir planificando, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me pasó es que cuando me enseñaron a orar a los 18 años, y bien llegado a la iglesia, empecé a orar por mi esposa. Le dije al Señor, yo quiero casarme a los 25 años. Y fue así. Pero algo que yo no hice es
ahorrar en el área económica, por ejemplo, para tener un automóvil, me hubiese encantado. O ya de pronto tener una casa, se puede. Pero muchas veces, pues, al no tener una buena administración, al no tener tal vez un plan a un futuro, pues de pronto no se logra estos objetivos. Entonces recomendamos ahorre al Señor y abra una cuenta y diga, esta es para mi matrimonio, por ejemplo, para mi luna de miel cuando ya me voy a casar. Entonces disfrute cada etapa, disfrute. Si es adolescente, sea amigo, honre a sus padres, disfrute de sus papás, porque cuando ya se casen, saldrán de casa y ahí comenzarán a extrañar a sus padres. No es lo mismo. Uno de casado dice, no, sí, yo voy a visitar a los papás. No es lo mismo, porque ya la prioridad es el hogar de uno, ¿sí? Entonces, a veces viajan fuera de la ciudad, peor. Entonces, disfrute cada etapa. Ujú. Sí, justo lo que decía, ¿no? Mi esposo, pues, es necesario disfrutar de los padres, es sumamente necesario porque vendrá el arrepentimiento después, ¿no? Yo sé que muchos adolescentes ahora están en eso, no, es que ya quiero ser mayor de edad, ya me quiero ir de la casa, quiero ser independiente, pero miren, la etapa pasa volando, su etapa de la adolescencia, no se va a dar cuenta, ya va a ser un joven. Entonces disfrute de ellos porque cuando ustedes ya se independicen de verdad, no esté con ese cargo de conciencia de decir, ¿por qué no disfruté de ellos? ¿Por qué no disfruté de mis hermanos? ¿Por qué me quejé tanto? Disfrute. No piensen tanto en hoy en día, yo sé que, y les entiendo perfectamente, están en su etapa hormonal, que están con esa necesidad de tener a alguien a su lado. Traten más bien de disfrutar la etapa de la amistad, sean amigos, conozcan amigos, traten de, más que todo, de conocer a Dios. En esta etapa que están solos, que no tienen responsabilidad, porque ya conocerán luego la responsabilidad. Entonces ahí va a ser complicado. No complicado, pero sí va a ser un poquito más responsable, ¿no? Ya vale la palabra. Pero yo sí les digo, busquen al Señor. Ahorita que tienen más tiempo, búsquenle, lean la palabra, hagan sus buenos devocionales, dejen que Dios les hable su corazón, saquen promesas, escriban promesas. Eso les va a sostener, aunque no lo crean, en su juventud, en su adultez, en su matrimonio. Eso les va a sostener porque esa palabra siempre, siempre, como una vez le dije a mi esposo, ¿no? Yo le comentaba respecto a eso de una parte de un devocional de la Biblia que leí, hablaba de una parejita que ellos fueron amigos durante mucho tiempo, fueron los mejores amigos. Y ella decía que cuando se casaron y se enojaban muchísimo, dice que lo que le ayudaba a tener esa conexión nuevamente con su esposo era el recordar los mejores tiempos que tuvo con su mejor amigo. Y eso le ayudó nuevamente a conectar y reconciliarse enseguida. Entonces, por eso es importante, chicos, lo que justo ahorita estaba diciendo, las amistades con propósito. Tener una muy buena amistad, disfrutar de su etapa, es necesario para que puedan tener un buen matrimonio luego. Bueno, queremos agradecerles por su participación en esta tarde. Muchas gracias por su testimonio. Sé que va a ser de mucha bendición para todos los que nos escucharon. Gracias por escuchar, amigos con propósito. Recuerda, una amistad guiada por Dios puede traerte un futuro extraordinario bajo la voluntad de Dios. Muchas gracias, te invitamos a que nos sigas y a que si te gustó este episodio, nos sigas para el siguiente. Gracias.